sido muy buenos, como ahorita con el COVID, muy buenos protocolos de salud para todos, como la sana distancia, la temperatura, para estar como cuidados. Javier, ¿escuchas, Javier Acevedo? Gracias, Javier, es que se nos estaba viciando el audio. Gracias. Bien, ya prácticamente estamos todos jóvenes. Reanudamos nuestra clase. Les decía que la ciencia de datos también es la organización de los datos. En esta tabla que observamos aquí, que tenemos a la vista, se resumen los datos de la investigación médica sobre la eficacia del medicamento para aquellas personas que habían sufrido un ataque cardíaco. Es muy importante la organización de los datos, jóvenes. La organización por filas, la organización por columnas. De tal manera que los datos nos puedan hablar por sí mismos. Una forma organizada de los datos es la eficacia de nuestro trabajo. Les decía hace un rato que el propósito de la probabilidad en esta investigación médica no es decir qué paciente en particular va a sobrevivir a una recaída. No es el propósito, no es la materia de estudio de la probabilidad. La materia de estudio es el dato general, decir, este nuevo medicamento tiene una eficacia cercana, de alta probabilidad, cercana al 1, o de baja probabilidad, cercana a 0. Aquí observamos, por ejemplo, que si convertimos este porcentaje en decimal, aquí tendríamos 0.64, aquí 0.653, aquí 0.636, 0.6354. Este es el patrón de comportamiento que nos dice que este medicamento es eficaz, porque salva entre el 63 y el 64% de vidas humanas. Ustedes seguramente se enteraron que la famosa vacuna de la influenza que se venía aplicando año con año en nuestro país tenía una eficacia del 65%. Y confiábamos en ellas porque confiábamos en ella. Las vacunas ahora para enfrentar el COVID tienen una eficacia mayor como del 85%, jóvenes. Toda esa discusión que se dio en torno a la vacunación y a la eficacia de las vacunas se basó en trabajos de este tipo, en hacer las encuestas, en el tamaño de la muestra, en observar en cuánto se reaccionaba favorablemente la vacuna y en este patrón de comportamiento que se pudo observar y que arrojó datos entre el 80, 85 y un poco más de porcentaje de eficacia. Quiere decir, con los datos en la mano, con los datos de la ciencia de datos, que las vacunas anti-COVID son eficaces. Con una eficacia del 84-85% ya se controla una epidemia, jóvenes.
aunque esta pandemia nos haya agarrado desprevenidos y haya sido sobre la marcha que se implementaron las vacunas. Este PDF nos habla, aunque ya no aparece en una tabla, de que estos resultados que vemos aquí, en esta tabla, tienen un significado mayor cuando se comparan con las experiencias de una segunda muestra de víctimas de ataques cardíacos a quienes no se les administró el medicamento. Se observó, son datos de la investigación, que de 10,000 personas a las que no se les aplicó el medicamento, solamente no recaían en un ataque cardíaco el 45%. Con el medicamento se rescatan entre 63 y 64, o entre 64 y 65 vidas jóvenes. Sin el medicamento se observó que apenas se salvan 45 vidas. Esos estudios son la materia de estudio de la probabilidad. Son los aspectos fundamentales de la probabilidad que veremos en este semestre, en este programa de estudios. Finalmente, en este PDF viene una imagen que me pareció apropiada para terminar esta exposición. A veces este tipo de imágenes también nos dicen mucho. Aquí está la sociedad. Aquí está la economía, son los caminos diversos que puede tener el comercio, la economía, la cultura, las contingencias ambientales, la amistad, el amor. ¿Por qué, jóvenes, será que a pesar de este camino laberíntico que observamos aquí, es por el que transitamos la absoluta mayoría de las personas? ¿Por qué no tomar el camino recto? La filosofía nos dirá que es el encanto de la vida, la incertidumbre. Otros nos dirán que no nos queda de otra, jóvenes. Pero nosotros, los especialistas en la ciencia de datos, aportaremos nuestro conocimiento para hacer este tipo de estudios. Y lean, por favor, esta cita que es de este autor, que la tomé de este libro, Elogio de la incertidumbre. Esta es la introducción a nuestra materia, jóvenes. Esta es la introducción a la probabilidad. Esta va a ser nuestra materia de estudio. Estudiaremos los eventos aleatorios, los eventos que dependen del azar. Verán ustedes que investigaremos el dato, organizaremos el dato, graficaremos el dato y sacaremos una conclusión para tomar una decisión de ese estudio de datos. Por eso es que estudiamos probabilidad, jóvenes, desde el principio de su carrera. ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta aquí, jóvenes? No bien, por el profesor. momento. Bien. Si no fuera así, jóvenes, les reitero, esta es mi exposición. Esta es apenas una introducción a la lectura minuciosa que ustedes deben hacer de este mismo material que lo tienen en la plataforma.
a la que accederán tan pronto reciban sus claves, entre hoy y mañana, sus claves de acceso. No es suficiente mi exposición, jóvenes. Necesitan ustedes hacer un estudio más detallado, más cuidadoso de este y de todos los materiales de estudio sobre los diferentes temas. Bien, cambiamos de pantalla. También, como nada más tenemos 2 clases, hoy 2 horas y mañana 1, de todas maneras, estos temas, tanto la introducción como las operaciones con conjuntos, que es el segundo tema de la unidad 1, tienen esta misma vigencia, esta semana. No estoy seguro de que la actividad correspondiente a este tema se las planteé también para esta semana. Quizás el PDF que todavía no está la actividad en la plataforma, quizás la actividad tenga fecha de entrega hasta dentro de 8 días para que ustedes puedan analizar. Estos materiales de estudio siempre los van a tener al principio de la semana, jóvenes. En esta ocasión, por siempre las carreras al inicio del semestre, apenas ayer las subí a la plataforma, apenas ayer estuvieron disponibles y apenas ustedes las descargarán entre hoy y mañana. Por eso es que no estoy seguro que la actividad correspondiente a este tema tenga fecha de envío el próximo domingo. Quizás la dejemos para la próxima semana. Pero ahí ustedes verán cuando accedan a este sitio cuáles son las fechas de entrega. Bien, este segundo material es el que se llama operaciones con conjuntos. En el estudio de la probabilidad, jóvenes, vamos a recurrir a lo más elemental de la teoría de conjuntos. Los conceptos más comunes, las aplicaciones más prácticas, más útiles de lo que es las operaciones con conjuntos. Es muy necesario porque con frecuencia tenemos que abordar un problema como un conjunto para encontrar su solución. ¿Qué es un conjunto, jóvenes? Aquí el PDF nos dice que es cualquier colección de objetos bien definida. Esa colección de objetos deben